¿Cómo está, querido amigo, querido hermano? Bienvenido a un vídeo más acerca de la escuela sabática de Inverso. Hoy día es un día más, una semana más, donde vamos a estudiar acerca de la escuela sabática de este trimestre, que era la de cómo renovar la mente. Espero que haya pasado una bonita semana, que a pesar de las consecuencias, Cristo es quien nos guía a la libertad y a la vida. Y más o menos sobre eso vamos a hablar un poco. Así que le invito a que me acompañe en oración para empezar con el estudio de la escuela sabática. Así que, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Que, Señor, tú nos guíes, nos envíes tu Espíritu Santo, Señor. Nos des sabiduría y entendimiento para todo lo que tengamos que ver hoy, Señor. Que tú nos libres nuestros corazones, Señor, del mal, del pecado y del tentador. Solo tú sabes qué hay en ellos, Señor, pero sabemos que tú tienes pensamientos de bien y no de mal acerca de nosotros. Protege, Señor, a todo aquel que te necesite, Señor. Huye, escucha nuestra súplica, Señor. Que todo sea para honra y gloria tuya. Y gracias, Señor, te damos por escuchar nuestra oración. Todo esto te pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Bueno. La escuela sabática aparecerá para el sábado 25 de enero. Y tiene un nombre curioso. Se llama Corregir las distorsiones cognitivas. Si usted no sabe qué significa esto, no se preocupe, yo tampoco lo sabía cuando lo vi al principio. Pero básicamente es corregir, por así decirlo, esos problemas mentales que nos surgen en nuestro día a día. La escuela sabática nos invita a leer para esta semana Filipenses 4 del 6 al 11, perdón, del 6 al 13, pero vamos a ir leyéndolo poco a poco a lo largo de que va avanzando la escuela sabática. Vamos a empezar por la primera parte. Vamos a ver la introducción que nos hace la escuela sabática para este estudio. Y la primera parte se llama Pensamiento Tóxico. Creo que ya nos está haciendo un breve spoiler acerca de lo que va, Pensamiento Tóxico. Pero miren, la escuela sabática, qué mejor empezar que con un testimonio. Nos empieza contando un testimonio. Y este es el testimonio que le voy a contar yo ahora. Miren, el autor de la escuela sabática, pongamos que era un pastor, porque ni siquiera lo dice, ni siquiera dice su nombre. Estaba tratando con un chico, un joven de la iglesia, supongo, que tenía problemas. En él surgía todo el rato este pensamiento, que era como el de: no voy a llegar a hacer nada en la vida. Imagínense que ese pensamiento, por un momento, se lo hubiera dicho otra persona, que nunca vas a llegar a hacer nada en la vida, a este chico. Claro, cuando nosotros, sobre todo jóvenes, que somos más, por así decirlo, impulsivos sentimentalmente, es cuando nos dicen algo así, y tú examinas tu vida, es como que te duele, perfecto. Y hay dos tipos de situaciones que te pueden pasar en ese momento. O te animas, o caes en la depresión absoluta. Y pues lo que le pasó a este joven fue lo que señala mi mano izquierda, que cayó en la depresión absoluta. ¿Y qué pasa? Muchas veces, sobre todo en los jóvenes, pero también en adultos y cualquier tipo de personas, cuando nos pasa algo terrible, nos dicen algo terrible, nuestro corazón que se llena de vacío, un vacío tremendo. Depende de qué cosa esté en nuestro corazón, se va a llenar de vacío. ¿Y qué es lo que vamos a querer nosotros? Vamos a querer experimentar, probar cosas nuevas y alimentar nuestras pasiones. ¿Para qué? Para llenar ese vacío, llenar falsamente ese vacío del corazón. Y fue lo que le pasó a este chaval, que ese pensamiento de que nunca llegarás a hacer nada en la vida, le comió tanto que se hundió en las drogas. Y no sabía cómo hacer, estaba hundido en las drogas. Y esto es malo, porque este pensamiento de que nunca vamos a llegar a hacer nada en la vida, lo digo así en plural porque nos lo pueden haber dicho a cualquier persona, es falso. Nunca sabemos de lo que somos capaces, y menos con Cristo. ¿Qué pasa? Que el pastor que cuenta el testimonio dice que le dijo al chaval que orase, y que se repitiese todos los días para que se le quite ese pensamiento. Este versículo que les voy a decir ahora, este versículo que está en Romanos 8.1. Así que le acompaño a que leamos Romanos 8.1, donde empieza diciendo: vida en el Espíritu, y el versículo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es una promesa bastante hermosa. Es cierto, si tú caes en la depresión, si te dejas llevar por las influencias también de este mundo, hay perdición completamente para ti. Pero este chico se repitió todos los días este versículo para darse esperanzas de que sí sirve para algo. ¿Qué pasa? Gracias a Dios pudo vencer al pecado. Y finalmente se cumplió la promesa de Juan 8:32. Con esta promesa, vamos a Juan 8:32, a ver qué dice. En Juan 8:32 encontramos que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué hermoso testimonio. Dice que el chaval finalmente pudo dejar las drogas y seguir a Cristo pura y fielmente. No sé si estaba en la iglesia drogándose, o sea, tipo, ¿entiendes? Como pecado oculto, pero finalmente pudo estar en la iglesia y vivir con Cristo. Mire qué maravilloso es eso. Conoció la verdad y le hizo libre. La invitación para empezar esta escuela sabática es: ¿quieres conocer la verdad? Pues mira, vamos a ir paso a paso acerca de cómo nos va hablando la escuela sabática. Yo sé que no tiene... es raro acerca de conocer la verdad y esto de los problemas mentales, pero créanme que tiene mucho que ver, porque a este chico, por ejemplo, lo que le afectó no fue ningún problema ni nada, sino ese pensamiento mental que tenía todo el rato en su cabeza de que no llegaría a hacer nada. Y por eso es que esta escuela sabática nos empieza hablando sobre esto. ¿Usted sabe cuán grave puede ser una que te digan, por ejemplo, inútil? Eso ya es suficiente para generar en ti dichos pensamientos que nos distorsionan, nos perplejan un montón. Y eso afecta a nuestra salud. Seguramente has oído alguno de este tipo de... Bueno, alguna vez te has dicho alguna de estas cosas, que o soy un fracaso, que si desaparecería mañana nadie me extrañaría, no sirvo para nada, no soy suficiente. Más ejemplos, no, la verdad es que no se me ocurre más ejemplos, pero ya ve por dónde van los tiros. Muchas veces seguramente ha pensado así. Somos jóvenes. Jóvenes siempre pensamos así, a nuestra edad, como digo, somos muy impulsivos. Y eso que es lo que nos genera: estrés, ansiedad, tristeza, agobio, depresión. Muy común en los jóvenes y lo que como estudiamos en la primera escuela sabática, una de las razones que nos mandan al suicidio, segunda o tercera causa más abundante en jóvenes. Pero eso afecta a nuestra salud física, emocional, sentimental y espiritualmente. Por lo cual, la escuela sabática nos anima, Cristo mismo nos anima a que en nuestra mente surjan pensamientos positivos, pensamientos que reaviven el espíritu. Y para eso vamos a querer pasar a la siguiente parte. ¿Qué es lo que pasa? Que es cómo conseguir esos tipos de pensamientos. O sea, no cómo conseguirlo, sino cómo hacer que Cristo more en nosotros. Porque si Cristo mora en nosotros que va a haber tinieblas. Cristo, que dijo cuando vino aquí, dijo: yo he venido a alumbrar las tinieblas, yo soy la luz del mundo. Y las tinieblas que hay en nuestro corazón, Él las va a alumbrar. Porque también hay otro pensamiento que creemos que es bueno, que la escuela sabática lo nombra, que es, por así decirlo, el sobrevalorarse. Y esto no es bueno porque, por ejemplo, a veces pensamos que tenemos que querernos a nosotros mismos para poder querer a los demás. Claro, y yo le digo esto a alguien y seguramente sea lo más correcto que yo haya en su vida, claramente. Hay que querernos a nosotros mismos para querer a los demás. Pero ¿y si le dijera que no es así? Creo que esto a lo mejor ya lo comenté en una escuela sabática pasada, pero vamos, por ejemplo, a Mateo para entender por qué esto no es así, lo de querernos a nosotros mismos para querer a los demás. Si me acompaña a Marcos 8:31, es una historia, 31 a lo que queda de capítulo. Todos conocemos esta historia. Jesús anuncia su muerte. A partir del 32 dice: esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y ya le había dicho Jesús de que iba a perecer. Bueno, vamos a leer desde el 31 para saber el contexto.
comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí nos lo cuenta, el versículo está en Mateo, perdón. Si quiere, le puedo llevar a Mateo 16, 22, que ahí es donde dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. De ninguna manera esto te acontezca. Y le dice lo mismo: apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que le dijo Pedro en otras palabras? Maestro, quiérete un poco. Quiérete a ti mismo. No dejes que te pase porque es nada de esto, nada del mundo. Y Cristo le dijo esto, ¿por qué? Porque Cristo, si se hubiera haber querido un poco, tú y yo no seríamos salvos. Él no habría pasado por la cruz y tú y yo seríamos completamente condenados a muerte. Así que mira qué amor tuvo el Padre. Y no estoy diciendo que lo tuvo el amor por nosotros, porque esa es otra cosa que hay que saber. Cristo no vino a salvarnos, eso es una recompensa. Dad a Dios, bueno, no me acuerdo el versículo, pero todos lo sabemos, el versículo de Mateo, que dice: dad el primer lugar a Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Pues esas cosas añadidas es la salvación que nos ofrece Cristo. ¿Y cuál es el primer lugar que dio Cristo a Dios? Básicamente fue que Él vino a este mundo para reivindicar su santo nombre. Si nosotros nos vamos a Juan 17.1, bueno, 17.3 si no me equivoco es. Sí, Juan 17.3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, y conozcamos al Padre. Eso era el principal objetivo, darnos a conocer al Padre. La salvación fue añadida además. ¿Qué es lo que pasa? Cristo amó más al Padre y por eso mostró ese amor esa relación, esa conexión tan profunda que tenía con el Padre, le hacía amar a todos los demás. Y ahí es donde se cumple: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. En ese caso claramente era Cristo viviendo en Cristo, pero imagínense una persona, nosotros hoy en día, cuando Cristo muere en mí, significa que mi relación con el Padre es tan grande por causa de Cristo y de su Espíritu Santo, que puedo amar a los demás, que puedo primeramente estoy amando a Cristo, puedo amar a los demás para finalmente, por así decirlo, amarme a mí. ¿Por qué? Porque amo al que vive en mí. O sea, es magnífico saber eso. Pero nos hemos desviado un poquito del tema, pero para que entiendan, es la importancia de amar primeramente a Dios. Y todo lo demás será añadido. Ahora, la segunda parte, aunque ya hemos ocupado bastante tiempo, es vigilar la mente. Sí, de la escuela sabática, la segunda parte es vigilar la mente. Mira, como hemos dicho antes, nuestro cerebro es complejo. Sentimientos y sensaciones y pensamientos van unidos. O sea, si tú cuando te enfadas, por ejemplo, te sientes horrible, en plan, te sientes arduo, acelerado, con mucha adrenalina, ¿me entiendes? O sea, pensemos en eso, que estos malos pensamientos, las cosas que nos pueden provocar, como lo que le provocó al chico, igual nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por ejemplo, también aquí nos habla de cómo es que tenemos que actuar. ¿Cuáles son, por así decirlo, los problemas mentales que nos pueden venir con cualquier pensamiento malo que se nos venga? Que, por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, subgeneralizar. ¿Qué significa eso? Que tú dices, pues mira, si ya llevo 2 días malos, toda la semana me va a ir mal. No. Si nosotros pensamos así, estamos dando cabida abierta al diablo. Estamos dando un pensamiento negativo, estamos teniendo falta de poca fe. Y por eso hay que decir: Cristo, dame más fe, ayuda a mi poca fe. Después, por ejemplo, magnificar. Magnificar, digo que
En plan de decir que algo es tan grande que no podemos llegar a poder con él. ¿Qué es lo que dice en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Etiquetar, básicamente, xenofobia. No hace falta decir nada de eso. Después, algo que hacemos muchas veces, anticiparse a las cosas. Muchas veces tenemos un evento que no queremos que ocurra algo y nos anticipamos. ¿Qué es lo que pasa? Sale mal. No, muchas veces Cristo no nos ha dicho de que Él pondrá en nosotros un corazón nuevo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pondrá el nombre de Dios en nuestras mentes. ¿Por qué entonces dudamos? ¿Por qué queremos tomar una parte? No es que queramos ayudar. Un claro ejemplo, Sara, la esposa de Abraham. Esta falta de poca fe es un problema mental incluso. Ella se le dio la promesa de que tú vas a tener un hijo y de ahí vas a tener una descendencia como la arena del mar. ¿Qué pasa? Las situaciones eran imposibles. Sara, vieja, estéril. Bueno, adulta y estéril. O sea, adulta, bueno, se puede perdonar, pero estéril ya. Así, ¿qué pasa? Ella dudó. Dudó de la promesa de Dios. ¿Qué pasa? Ella dijo, ¿sabes qué, Señor? Te voy a ayudar. Le doy a mi esposo, a mi sierva Agar, y ya, pues ellos, pues bueno, tendrán un hijo. Que finalmente fue Ismael. ¿Qué pasa? Ella no tuvo fe. Quiso tomar parte en el plan de Dios. Que a veces queremos tomar parte en el plan de Dios, pero no porque queramos ayudar, sino porque nuestra fe es poca. Hay que pedirle a Cristo más fe, para que estos pensamientos de esta poca fe no nos invadan. Porque finalmente, ¿qué pasó con Sara? Se quedó embarazada al final. Y fue magnífico. Dios le enseñó que sí puede. Que ¿por qué tienes poca fe? Acuda a mí, confía en mí, ábreme tu corazón. Y otro, que el Señor siempre cumple sus promesas. Ahora, ¿cómo podemos vencer estos? Principalmente el que nos pone estos pensamientos malos en la cabeza es el diablo. Como hablamos hace 2 escuelas sabáticas, en un grupo, que estar en perfecta victoria o en completa derrota nos puede llevar a la perdición. Este chico estaba en completa derrota al oír esto y cayó en las drogas. Imagínense que ese chico hubiera estado en un momento de alta gloria, igual, y le decían una mala noticia, pues se podría volver podría caer profundamente, como hablamos con Elías hace unas semanas. Pues igual, el diablo es el que nos mete estos pensamientos. Y ¿cómo vencer? Pues como venció Cristo. Cristo, cuando fue tentado por el diablo, ¿él qué hizo? Él no dependió de sus propias fuerzas, él usó la propia palabra. La Biblia dice, y la verdad os hará libres. ¿Pero qué es la verdad? Acompáñame a Juan 14:6. Donde dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Texto más bonito. A veces nos preguntamos cuál es el sentido de la vida. Y a medida que tú lees las palabras de este libro, te vas a dar cuenta. Cristo es la solución a todo. Cristo dijo, yo moraré en vosotros y que hasta que seamos uno. Él en nosotros, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú tienes dudas, ve a Cristo. Cristo es la solución. Y ahora es donde quiero tocar el capítulo de Filipenses 4, del 6 al 13. Pues es importante saber todas estas cosas, porque es maravilloso. Mira, a partir del versículo 6, Filipenses 4, del 6 al 13, dice lo siguiente: por nada estéis angustiados. Esto es difícil. Esto es difícil. Por ejemplo, yo tengo a mi madre. Ya saben, todos tenemos nuestras madres y saben que el trabajo de ser madre es muy agotador y muy angustiador, porque que tienes que estar pendiente de tu marido, de que las cosas vayan. Y las madres sabemos que son muy organizadoras. Es que complejos mentales tiene que tener una madre. O sea, una madre oye esto y dice, por nada estéis angustiados. Y es como que
Aunque sea mi madre siempre me dice eso, hijo, ¿cómo no puedo estar angustiado? Y Pablo le dice esto a los filipenses por lo siguiente, porque sigue diciendo, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La invitación a estos dos versículos ya inicialmente es de Pablo, que es, aférrate a Cristo. Abre el corazón, porque le dice, en oración y ayuno. ¿Qué es oración? Oración no es Padre Nuestro, no. Tampoco es hablar con Dios. No, sí, pero lo más profundo es abrirle el corazón a Cristo. Por eso cuando nosotros los jóvenes también, que estamos en un punto de inflexión, ya pasando la adultez y tener que decidir nuestro futuro, también estamos muy angustiados. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo aquí? Nos invita a aferrarnos a Cristo. Es lo mismo que hemos visto en las escuelas sabáticas pasadas. Aferrarnos a Cristo. Y vuestras peticiones. Abrir el corazón a Cristo. Si tú tienes un plan, una petición, una duda, díselo a Cristo. El versículo 8 sigue diciendo, empieza un pasaje, en esto pensad se llama, y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, etcétera, etcétera, todo lo que es de bueno nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, no esto pensar. Es increíble porque, claro, nosotros somos personas que no somos... Nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina al mal. ¿Y cómo podemos definir el bien del mal? Aferrarnos a Cristo nos va a hacer que nuestra razón defina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando tú veas que algo es bueno que va en concordancia a la ley, con esto, todo lo puro, todo lo malo, Cristo básicamente es el mismo ejemplo de ¿qué habría hecho Cristo? Pues pregúntatelo siempre en la vida cada vez que vayas a tomar decisiones, ¿qué habría hecho Cristo? Y si no fuera, si hay virtud en alguna de estas cosas, dice, en esto pensad. La misma Biblia lo dice, ya no es ni por decir la escuela sabática, que tenemos que pensar positivamente, no siempre también positivamente, pero en estas cosas, las cosas que nos acercan al Señor. Y si hay algo que nos perpleje, como dice el versículo 6, pedid en ayuno y en oración. Cristo escucha. Llegó cuánto tarde, como a Sara. Sara tardó, ya no me acuerdo de cuánto tiempo, pero fueron años. Y vino. Cristo va a cumplir de una manera u otra, porque los planes de Dios son mejores que los planes que tenemos para nosotros. Seguramente tú eres joven y la mayoría del público tenga entre 16 y 25 años, a lo mejor. Y luego, si eres adulto, el mensaje igual es para ti, pero especialmente para los jóvenes. Estamos en un punto de inflexión y a lo mejor tú quieres ser alguien grande, no sé, médico, ingeniero, pastor, abogado, administrativo, quieres ser alguien importante. Y si a lo mejor Dios te dice que no, a lo mejor tú te quieres ir a vivir a los Estados Unidos de América y Cristo te dice que no. Y claro, es lo que choca contra tu deseo, tu corazón, y es como que, ¿cómo es posible? O sea, los planes de Cristo, por más que vayan en contra de los nuestros, siempre van a ser mejor. Y termina diciendo todavía quedan 4 versículos que dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, a esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es raro, pero claro, parece que lo dice Cristo, en plan, todo lo que visteis de mí, de Cristo, esto haced, pero no, lo dice Pablo. Pero Pablo tenía la certeza de que Cristo vivía en él. Por eso les recomendaba, les invitaba a Cristo, básicamente. En el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro interés por mí. Ciertamente lo tenéis, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bien, el resultado. El versículo 11 dice ya una de las respuestas más importantes. El resultado de que Cristo mora en nosotros. Claramente, como hablamos hace unas semanas de Elías, por ejemplo, o de los discípulos cuando huyeron,
siempre que nos pasa algo malo o nos quitan de nuestra cúspide, nos ponemos mal. Pero con Cristo eso nunca va a pasar. Claramente vamos a estar tristes. Cristo lloró muchas veces, se puso triste. Pero Él siempre estuvo firme, alegre, sabía que todo iba a salir bien. Esa paz, Él siempre tuvo paz. Esa paz que el mundo no puede dar. Aquí lo vemos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál fue la situación de Cristo? Todos lo sabemos. Cristo nunca tuvo miedo, nunca dudó. Eso por un gran amor que tenía hacia nosotros. Increíble. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice el versículo 12. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando estamos en el mundo nos falta de todo, hay que admitirlo. Pero yo no estoy hablando en plan, porque seguramente hemos oído la teoría historia. No, pero me he bautizado y me han venido un montón de problemas. No estoy hablando de eso. Cuando digo en el mundo nos falta de todo, en plan, ay no, siempre estamos diciendo cosas. Ay no, es que yo quiero esto, quiero otro, no sé qué, me falta esto. Pero con Cristo somos más agradecidos, vamos a ver las cosas. ¿Entiendes? A diferencia de con Cristo y sin Cristo. No tenemos a Cristo. Estos pensamientos tan malos que nos haga la escuela sabática nos van a inundar. Pero con Cristo, aunque vengan, Cristo nos va a librar de ellos. Cristo nos libra de ellos porque el que muere en nosotros es Cristo. Y Cristo no puede morar en concordia con ellos, ¿me entiendes? Y finalmente termino con el versículo 13, este pasaje que nos regala la escuela sabática, que Filipenses 4:13, todo lo conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy leí un versículo que va en concordia con este mismo, que si no me equivoco, está en Marcos, espero que esté en Marcos. Sí, aquí está. No, está en Mateo, perdón. Mateo 17:20. Y sí, Jesús les dijo, pues bueno, el contexto es que Jesús salvó un endemoniado que los discípulos no pudieron salvar, y Jesús le dijo, ¿por qué tenéis tan poca fe? Y luego Jesús dice que les dijo, por vuestra poca fe, porque ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él dijo, por vuestra poca fe. Y dice, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Todo lo puedo. La invitación, hermano, para esta semana, este sábado 25 de enero es, no importa la situación, no importa cuántas veces el enemigo te diga que eres insuficiente o no puedes. Tú dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios ya venció y va a vencer en mí, y yo voy a vencer con Él en mí. Mira eso. El diálogo va hoy, porque en el nombre de Cristo, ante ese nombre, los principados y potestades de las tinieblas se arrodillan y tiemblan. Esa es la invitación. Que aceptes el maravilloso amor de Cristo Jesús. Así que ten buena semana.